Mi mamá me pidió que pagara su nuevo patio, para poder recibir a la familia de nuevo. Pagué todo. Luego descubrí que no me habían invitado a la primera cena. Son solo personas que siempre nos apoyan, dijo. Así que llamé al contratista y cancelé el último vertido. Lo dejé como un trozo de tierra. Una hora después del evento, los invitados se marchaban. Mi mamá apareció furiosa en mi puerta. La dejé gritar hasta quedarse sin voz. Entonces dije: no pensé que me arrepentiría de ayudar a mi mamá con sus planes. De verdad que no. Cuando insinuó que quería remodelar el patio trasero para poder recibir a la familia de nuevo, me pareció algo inofensivo. No estaba pidiendo un segundo coche o unas vacaciones, solo un patio nuevo. Y sí, su manera de pedir era enviarme el presupuesto de un contratista sin ninguna palabra de contexto, pero así era ella. $5,000. Eso era lo que costaba. Lo pagué el mismo día que me lo envió. Sin preguntas, sin condiciones. Honestamente, pensé que lo apreciaría. Imaginé que tal vez este sería uno de esos raros momentos en los que me vería no solo como una billetera andante, sino como alguien que intentaba contribuir. Me llamó esa noche para dar las gracias, sonando más emocionada de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Habló de cómo la familia necesitaba esto, de cómo el viejo patio la hacía sentir avergonzada cada vez que venía gente. No paraba de decir que ahora finalmente podrían hacer las cosas como es debido. Ni siquiera pregunté qué significaba eso. Solo esperaba ser, por fin, parte del nosotros en esa frase. El contratista empezó a demoler la semana siguiente. Colocaron la base y prepararon todo para el vertido final. Mamá enviaba fotos todos los días. Primero del hormigón demolido, luego de la base de grava. Incluso lo llamó nuestro proyecto una vez. Eso se sintió bien. Entonces, 2 días antes de que se terminara el trabajo, dejó escapar algo. Dijo que estaba planchando manteles. Le pregunté por qué. Respondió con mucha naturalidad: vamos a tener una gran cena el viernes por la noche después de que el patio esté terminado. Me pilló desprevenido. Le dije que iría con una botella de vino, tal vez para ver a todos de nuevo. Ahí fue cuando la cosa cambió. Dudó. Luego dijo que era solo una pequeña reunión. Solo las personas que siempre nos apoyan. Usó esa frase como si debiera significar algo. Ni siquiera supe cómo responder. Pregunté si yo era una de esas personas. Dijo que no era nada personal, así que lo hice personal. Esa noche, llamé al contratista y le dije que detuviera todo. Que no vertieran el hormigón. Que simplemente se detuvieran. Yo cubriría el costo del retraso. Llegó el viernes. Tuvieron su cena en la tierra. Los familiares empezaron a enviarme fotos por mensaje de texto, los tacones hundiéndose en la grava suelta, las sillas plegables tambaleándose, gente claramente incómoda. Algunos se fueron temprano. Una de mis primas me envió un mensaje: jajaja. Parece que tu donación se quedó atascada en el correo. Mi mamá apareció en mi casa menos de 1 hora después de que empezara la cena. No abrí la puerta de inmediato. Tocó el timbre 3 veces, luego empezó a golpear. Cuando la dejé entrar, no perdió ni un segundo. Empezó a gritar, acusándome de sabotear sus planes, de humillarla frente a toda la familia, llamándome egoísta. Al final, no tenía mucho sentido lo que decía. La dejé desahogarse. Sin interrupciones, sin reacción. Cuando su voz se apagó, finalmente dije: lo dejaste claro. Era solo para las personas que siempre te apoyan. Se quedó allí, respirando pesadamente, mirándome como si no supiera quién era. Luego salió. Sin adiós, sin disculpas. Y por primera vez, me pregunté si ayudarla había sido en realidad la peor decisión que había tomado en años. No esperaba saber nada de ella de nuevo. No después de cómo salió furiosa. Pensé que tal vez me daría la espalda durante unos meses hasta que necesitara algo otra vez. Pero al 4.º día, llamó. No contesté. No dejó ningún mensaje de voz. Luego llamó una y otra vez. Al 5.º intento, contesté. Casi no reconocí su tono. No estaba enojada. Sonaba cansada, como alguien que había estado llorando durante días, pero que en realidad no había procesado nada.
No preguntó cómo estaba. Simplemente empezó a hablar. Dijo que lo sentía, que había reaccionado mal, que la cena había sido estresante, la planificación abrumadora, y que no debió desquitarse con la única persona que realmente ayuda. Esperé, escuchando. Luego dijo, es que es difícil para mí. No sabes lo que es tratar de mantener todo en orden cuando la gente espera cosas de ti todo el tiempo. Esa parte se me quedó grabada. No lloró, no suplicó. Era casi clínico, como si estuviera leyendo una lista de cosas emocionales que había redactado con mi papá. Le dije, está bien, agradezco la llamada. Dijo que quería compensármelo, que si yo quería, podía ir una vez que se hiciera el vertido final y tendríamos una cena adecuada. Solo la familia directa, solo nosotros. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Al día siguiente, reprogramé el vertido de hormigón. El contratista lo entendió. No me cobró extra. Le pagué por el resto del trabajo y le dije que terminara todo como estaba previsto originalmente. El patio quedó genial. Sencillo, limpio, moderno. Mi mamá incluso me envió un mensaje de texto con la leyenda, finalmente está tomando forma. Gracias. Ese fue el último mensaje de texto que recibí de ella durante un tiempo. Pasaron unas 2 semanas. No supe nada. Entonces, una de mis primas me etiquetó en una foto en Facebook. Era una foto del patio trasero, completamente terminado. No solo el patio, sino también muebles de patio nuevos, una parrilla, maceteros, luces de cadena, incluso una pérgola que no estaba en los planes originales. Parecía la página de un catálogo. Estaba atónito. Yo nunca aprobé nada de eso. Nada de eso estaba en el presupuesto. Entonces vi los comentarios debajo de la publicación. Mi mamá había respondido a alguien que preguntaba cómo lo habían logrado tan rápido. Ella escribió, simplemente decidimos hacerlo. No más esperas por nadie. Esa frase me golpeó en el pecho. Revisé su perfil y vi 3 publicaciones más de esa semana. Fotos de su nuevo santuario en el patio trasero. Una leyenda decía, construido con amor por la familia para la familia. Otra decía, es increíble lo que puedes lograr cuando haces las cosas tú mismo. Ni una mención de mí. Ni siquiera una insinuación de que yo había pagado todo. La siguiente reunión familiar fue en casa de un primo. No pensaba ir, pero llegué tarde solo para evitar parecer mezquino. Me mantuve al margen, conversé un poco, me quedé tal vez 1 hora. En un momento dado, pasé por delante de mi mamá en la cocina. Le estaba mostrando a alguien fotos de la nueva parrilla. Me vio, no se inmutó y dijo, sí, mi hija ayudó a elegir todo. Tiene muy buen gusto. Mucho mejor que esas opciones genéricas de antes. Alguien cercano se giró hacia mí y preguntó, espera, ¿no ayudaste con el patio? Mi mamá respondió antes de que pudiera decir una palabra, oh, no realmente. Él estaba demasiado ocupado. Pero no importa, tiene su propia vida. No dije una palabra. Me fui 10 minutos después sin decirle nada a nadie. Esa noche, le envié un mensaje. No grité ni acusé. Solo dije, no me gusta que me borren de algo que pagué. Lo leyó, no respondió. 3 días después, recibí una solicitud de Venmo de ella. $82 por sillas de patio adicionales. Cara sonriente. La rechacé. Luego me envió un mensaje de texto, no te preocupes por eso. Ya has hecho suficiente. En ese momento, pensé que lo decía sinceramente, como si estuviera tratando de librarme del apuro. No tenía idea de que todavía estaba usando el dinero que envié para ese proyecto para terminar todo o que ella y mi papá ya habían terminado las mejoras y amueblado el lugar sin mencionármelo nunca. Y definitivamente no sabía que estaba contándole a la gente que ella y mi hermana lo habían hecho todo por su cuenta. Esa parte la descubrí más tarde en un baby shower, de todos los lugares. Estaba parada con un grupo de familiares mostrando con orgullo fotos del espacio terminado. Alguien bromeó sobre la suerte que tenía de tener una hija tan comprensiva. Y ahí fue cuando mi mamá lo dijo. Honestamente, ya no necesito nada de Mason. Su hermana es la que realmente nos entiende. Lo dijo como si fuera un hecho, como si yo ni siquiera estuviera allí. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo. Esto no era solo falta de respeto. Esto era traición.
Y no había terminado. Ni mucho menos. Dejé de contestar sus llamadas después de eso. No más mensajes de texto. No más charlas triviales. No iba a pelear por eso. Simplemente la corté en silencio. Ni siquiera le dije nada a mi papá. Él siempre fue su eco de todos modos. Si ella decía que el cielo era verde, él entrecerraba los ojos hasta que le parecía así. Pasó un mes. Entonces, de la nada, llamó mi hermana. Ella nunca llamaba. La última vez que hablamos, me estaba preguntando si podía ayudarla a cubrir el alquiler mientras hacía la transición de un trabajo de barista sin futuro a algo más creativo. Le envié el equivalente a 2 meses. Nunca escuché un agradecimiento, solo una solicitud de Venmo 2 semanas después para comprar comida. También rechacé esa. Realmente no habíamos hablado desde entonces. Pero ahora estaba llamando y tenía el presentimiento de que algo andaba mal. Dejé que sonara. Llamó de nuevo, luego de nuevo. Al cuarto intento, contesté. Ni siquiera dijo hola. Dijo, estoy en casa de mamá y papá. Necesito ayuda. La he liado. Al principio, pensé que era algo médico. Luego dijo la palabra casino. Aparentemente, se había metido en las apuestas en línea. Empezó poco a poco. Fue unas cuantas veces. Pensó que era buena en eso. Se unió a un grupo de amigos que hacían apuestas, transmitían torneos de póker, incluso le enseñaron a usar billeteras de criptomonedas. Al principio, le fue bien. Estaba pagando el alquiler, compró un teléfono nuevo, le envió flores a mi mamá solo porque todo el mundo pensaba que finalmente estaba enderezando su vida. No era así. Detrás de todo eso, estaba perdiendo más de lo que ganaba. Pero en lugar de detenerse, apostó el doble. Luego pidió prestado, agotó una tarjeta, luego otra. Dejó de pagar el alquiler, mintió a su compañera de piso, y cuando eso explotó, usó el último de su dinero en un billete de vuelta a casa de nuestros padres. Llegó con 2 bolsas de lona y una deuda de $11,000. Y ahora estaban todos sentados alrededor de su patio trasero perfecto, preguntándose quién iba a salvarlos. Me reí, no en voz alta, sino de esa manera fría y silenciosa en la que sientes que el universo te acaba de entregar una silla y te dice, disfruta del espectáculo. 3 días después, llamaron a mi puerta. Eran los dos. Mi mamá, mi papá, de pie como si estuvieran a punto de venderme una aspiradora. No habían venido a mi casa en años. Estaban bien vestidos, también, como si acabaran de salir de la iglesia. Mi mamá incluso tenía una carpeta en la mano. No los invité a entrar. Simplemente me apoyé en la puerta. Empezó con charla trivial, preguntó cómo iba el trabajo. Dijo que el jardín en mi patio delantero se veía genial. No dije nada. Entonces suspiró y dijo, necesitamos hablar de tu hermana. Me contó la historia como si fuera un giro trágico que nadie podría haber previsto. Dijo que había estado tan orgullosa de ella, que las cosas finalmente estaban mejorando. Y ahora, de repente, se estaba ahogando en deudas. Pregunté qué querían. Miró a mi papá, quien asintió como si lo hubieran ensayado. Y entonces ella dijo, esperábamos que tal vez podrías ayudarla solo para sacarla de este lío. No dije que no. No dije nada. Los dejé seguir hablando. Mi mamá empezó a usar palabras como préstamo puente temporal, solo un pequeño impulso. Dijo que sabía que me iba bien y que ni siquiera sería un gran problema para mí. Lo dijo como si estuviera leyendo un guión que había usado antes. Entonces lo empeoró. Ella dijo, sé que las cosas se pusieron tensas con el patio, pero todo eso quedó atrás. Somos una familia. Nos ayudamos mutuamente. Casi le pregunté a qué nosotros se refería, pero no lo hice. En cambio, asentí como si lo estuviera considerando. Les dije que investigaría algunas opciones. Tal vez ayudarla a crear un plan. Mi mamá se acercó y tocó mi brazo. Ella dijo, sabía que lo harías. Siempre eres con quien podemos contar. Ahí fue cuando supe que todavía no lo entendían. Todavía pensaban que diría que sí porque siempre lo hacía. Todavía pensaban que tenían el control de la historia. Pero esta vez, yo era quien sostenía el bolígrafo y tenía planes. Los hice esperar 5 días, no llamé,
No envié mensajes de texto, solo silencio. En la sexta mañana, envié un mensaje a mi mamá: ven esta tarde. Tengo algunas ideas. Ella respondió en 2 minutos: estaremos allí a las 3. Gracias, Mason. A las 2:55, llegaron a mi entrada como si estuvieran llegando al bufete de un abogado. Mi papá estaba en pantalones y un polo. Mi mamá tenía una carpeta esta vez, no solo una. Los observé desde mi ventana durante 1 minuto completo antes de abrir la puerta. Entraron como personas que intentaban ser informales, pero tenían miedo de respirar mal. Nos sentamos a la mesa. Mi mamá colocó la carpeta frente a mí. Dentro había copias de extractos bancarios, sus notas sobre las pérdidas de mi hermana en el juego, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto donde mi hermana había rogado a sus amigos que la ayudaran. Al final, había un presupuesto escrito a mano. Mi mamá lo tocó y dijo: ¿crees que podría pagarte en 2 años? Tal vez menos si encuentra algo estable. Pregunté qué tenía en mente para el trabajo. Parpadeó, luego dijo: está abierta a cualquier cosa, pero es creativa. Queremos que se mantenga fiel a ese lado de sí misma. Asentí, hojeé las páginas, me lo tomé en serio, incluso hice preguntas. Pude ver que se estaban ilusionando. Mi mamá incluso empezó a sonreír de nuevo. Me ofreció té. Entonces pregunté si mi hermana había hecho algún esfuerzo por disculparse conmigo directamente. Ambos dudaron. Mi papá dijo: está avergonzada. Mi mamá agregó: no es perfecta, pero es familia y no podemos simplemente renunciar a ella. Me recosté. Dije que lo pensaría. Dije que hablaría con un amigo que trabajaba en finanzas. A ver si había una forma de prestar el dinero con poco interés sin que se complicara. Mi mamá parecía que iba a llorar. Lágrimas de alegría esta vez. Se estiró a través de la mesa y dijo: no tienes idea de lo que esto significa para nosotros. De hecho, sí lo sabía. Significaba que pensaban que yo seguía siendo el mismo tipo que los sacaba de apuros sin condiciones. No lo era. Esa noche, mi hermana me envió un mensaje de texto por primera vez en meses. Solo una línea. Escuché lo que estás haciendo. Gracias. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo eso. La semana siguiente, envié a mis padres una actualización: todavía estoy explorando opciones, quiero hacer esto de la manera correcta. Respondieron con mensajes largos y agradecidos diciéndome que estaba haciendo lo correcto, que era una bendición, que estaba manteniendo unida a la familia. Y todo el tiempo no les di nada, ni transferencias, ni promesas, solo una vaga esperanza. Cuanto más lo alargaba, más se aferraban a la idea de que los salvaría. Mi mamá empezó a enviar mensajes de texto cada 2 días preguntando si necesitaba más información. Mi papá me envió un PDF titulado Previsión de reembolso de deudas, escenario optimista. Se volvió patético y casi impresionante. Me sorprendió lo rápido que podían cambiar la narrativa una vez que creían que el dinero estaba llegando. Mi mamá volvió a llamarme su roca. Incluso me envió una foto del patio trasero una noche con la leyenda: somos tan afortunados de tenerte. El mismo patio trasero del que una vez le dijo a la gente que yo no tenía nada que ver. Pasaron 2 semanas así. Entonces les dije que había tomado una decisión. Los invité de nuevo. Trajeron postre. Mi papá llevó una botella de vino. Nos sentamos a la mesa de nuevo. Mi mamá tenía lágrimas en los ojos antes de que yo dijera una palabra. Los miré y dije: estoy listo para ayudar, pero tiene que ser diferente esta vez. Asintieron, ansiosos. Dije: ella va a trabajar para ello. Mi mamá parecía confundida. Dije: encontré algo. Un trabajo secundario que paga bien, no necesita un título y le permitiría a mi hermana salir adelante de la manera correcta. Incluso dije que ayudaría con el primer pago una vez que me mostrara 2 semanas de trabajo terminado. No les gustó esa parte. La cara de mi mamá cambió. Mi papá miró sus manos. Pregunté si tenían una mejor idea. No la tenían. Pero supe en el momento en que salieron que estaban furiosos. Pensaron que tenían uno. Pero ya había llamado a mi hermana y ella estaba de acuerdo. Ella trabajaría. Y por primera vez en años, iba a tener que ganarse realmente lo que tomó. No esperaba que mi hermana dijera que sí. Cuando la llamé y le expliqué el trabajo, esperaba una actitud.
Tal vez algún discurso sobre cómo no estaba destinada al trabajo duro o no encajaba con la configuración, pero me sorprendió. Preguntó si pagaba en efectivo. Dije que sí. Preguntó cuándo podía empezar. Esa misma semana, tomó un autobús de regreso a su ciudad. Sin drama, sin excusas. Llamó cuando llegó, dijo que se estaba quedando en casa de una amiga y que enviaría pruebas una vez que empezara. Me preparé para una mentira, algunas capturas de pantalla falsas o fotos escenificadas. Pero entonces me envió una selfie. Llevaba un uniforme de guardia de seguridad y sostenía una tarjeta de tiempo. Ahí fue cuando supe que hablaba en serio. El trabajo era aburrido, de bajo riesgo y por debajo de su potencial autoproclamado, pero pagaba bien y podía trabajar horas extras los fines de semana. Había ayudado a un amigo mío en una empresa de administración de propiedades a encontrar a alguien para un puesto nocturno en un sitio comercial tranquilo. Sin estrés, solo largas horas, luces fluorescentes y sin casino. 2 semanas después, me envió su primer cheque de pago, no una captura de pantalla, una foto del cheque real en su mano. Le envié $500 a la mañana siguiente. Mi mamá me envió un mensaje de texto 4 horas después. Muy orgullosa de tu hermana. Se está esforzando. Tenías razón. Eso se sintió bien durante unos 5 minutos. Entonces recibí una llamada de mi tía. Preguntó si era verdad. Dije, ¿qué? Ella dijo, que finalmente le diste un préstamo a tu hermana después de todas las cosas por las que ha pasado. Me alegro de que tu mamá te haya convencido. Esa palabra, convencido. No la corregí. Solo pregunté dónde había escuchado eso. Dijo que mi mamá se lo había contado y no solo a ella. Aparentemente, en un reciente brunch familiar, mi mamá dio un pequeño discurso sobre segundas oportunidades y cómo nosotros, como padres, nunca dejamos de creer en nuestra hija. Incluso dijo, a veces solo se necesita el toque de una madre para que todos estén en la misma sintonía. Ni una mención de mí, ni una mención del trabajo, ni una mención de las condiciones. Era como si hubiera reempaquetado toda la situación como una historia de Hallmark donde ella era la luz guía y yo era el obstáculo que tenía que superar. No estaba enojado. No exactamente, más bien fascinado. No era suficiente para ella que yo pagara el patio o que casi hubiera entregado $11,000 para limpiar el desastre de otra persona. Tuvo que reescribirlo todo para que ella saliera como la heroína. No respondí a sus siguientes 3 mensajes. Entonces, ese fin de semana, hice una publicación, solo una. Sin drama, sin etiquetas, solo una foto de mi hermana en su uniforme sonriendo de pie frente al edificio donde trabajaba. La titulé, Orgulloso de mi hermana. 2 semanas limpia, trabajando a tiempo completo, pagando su camino. Se está ganando cada paso por su cuenta. 10 minutos después, me envió un mensaje de texto preguntando por qué lo había publicado. Pensé que estaba molesta, pero no lo estaba. Me dio las gracias, dijo que no se había sentido tan orgullosa en años. Luego agregó algo que me dejó boquiabierto. Dijo, creo que necesitaba perderlo todo. Y ahora, finalmente, puedo ganar algo real. Esa noche, mis padres no llamaron. Al día siguiente, tampoco nada. Entonces mi mamá envió un mensaje de texto, solo una línea. Podrías habernos hablado antes de publicar algo tan personal. No respondí porque no preguntó cómo estaba su hija. Simplemente no le gustó que la narrativa ya no fuera suya. Les tomó 3 días completos romper el silencio. Mi papá llamó primero, dejó un mensaje de voz que sonaba como si estuviera leyendo un viejo manual. Dijo algo sobre cómo las familias a veces empiezan con el pie izquierdo, como si todo esto fuera solo una invitación a cenar mal redactada que salió mal. Luego mi mamá envió un mensaje, estamos muy contentos de que esté mejorando. Solo desearíamos haber estado más involucrados. No respondí. No necesitaba hacerlo. No estaban pidiendo información. Estaban pidiendo el control de la historia de nuevo. La versión donde son los padres comprensivos, los sabios, la razón por la que sucede algo bueno. Pero esta no era su historia. Mientras tanto, mi hermana seguía trabajando. Tomó turnos adicionales, empezó a leer blogs de presupuestos, incluso traía su almuerzo en un termo en lugar de pedir comida de aplicaciones como solía hacer. La vi transformarse de alguien que siempre buscaba un atajo en alguien que finalmente se había dado cuenta de que no había ninguno.
Y tal vez por primera vez en nuestras vidas, dejó de resentirme. No éramos amigos exactamente. No todavía. Pero me estaba hablando como un ser humano de nuevo. Incluso me llamó una vez solo para preguntar qué pensaba sobre el cambio de bancos. 2 meses después, había pagado casi $1,300. Lenta pero constantemente, recortando poco a poco. Sin excusas, sin mentiras. La llevé a almorzar un domingo. Apareció con una sudadera con capucha y jeans, con el pelo recogido, sin maquillaje y sin pretensiones. Pidió lo más barato del menú sin siquiera pensarlo. Nos sentamos allí durante 1 hora. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en 10 años. En algún momento en medio de ella, me dijo que nuestra mamá la había estado llamando cada pocos días. No preguntando cómo le iba, solo recordándole que le dijera a la gente cuánto la habían ayudado. Cómo nuestra guía había cambiado las cosas. Mi hermana puso los ojos en blanco y dijo, es raro. Es como si quisiera crédito por tu idea. Como si lo dices suficientes veces, empezará a creerlo. Luego me miró y dijo algo que no esperaba. Solía pensar que ayudabas porque sentías lástima por nosotros. Pero ahora creo que solo querías darme una oportunidad real. No dije nada, solo asentí. Esa noche, mi mamá envió un mensaje de texto de nuevo, dijo que estaban haciendo la cena y que querían que fuera. Sin presión, solo comida. Fui. Cuando entré, la casa estaba en silencio. No había carpeta en la mesa esta vez. No había discurso, solo platos, cubiertos y un estofado en el horno. Comimos principalmente en silencio. Mi papá habló del clima. Mi mamá mencionó que el perro de su vecina había tenido cachorros. Nada serio. Después de la cena, mientras me levantaba para irme, mi mamá preguntó cómo estaba mi hermana. Le di la actualización completa. Sus turnos, sus pagos, su apartamento. Asintió, en silencio. Entonces dijo, gracias por no renunciar a ella. Los miré a ambos y dije, no me den las gracias a mí. Ella hizo el trabajo. Mi mamá miró hacia abajo y luego lo dijo, nos equivocamos en muchas cosas, especialmente contigo. Sin lágrimas, sin pausa dramática, solo eso. Y por una vez, le creí. Antes de irme, me preguntó si podía ayudarla a configurar una cuenta de PayPal para poder enviarle a mi hermana un poco de dinero de vez en cuando. Me reí y le dije que le enviaría un vídeo tutorial. Ella sonrió y dijo, tal vez lo resuelva yo misma. Lo dudaba, pero agradecí el esfuerzo. Conduciendo a casa, no me sentí enojado ni engreído. No sentí nada pesado, solo una extraña y tranquila paz, como si finalmente hubiera dejado de esperar que fueran diferentes de lo que eran. Y tal vez esa era la única forma en que todo esto mejoraría. No con una gran reunión, no con nadie siendo salvado, sino con todos finalmente de pie por su cuenta. Por ahora, eso era suficiente. Pero voy a guardar los recibos. Por si acaso.